¿Por qué murió Jesús? Dicen, pues lo hizo por amor, ¿no? Lo hizo por amor. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Si alguien te pregunta eso, ¿le podrías contestar? Si alguien te dice, sí, pero ¿por qué murió? ¿Tú le puedes contestar? Juan 12:12 dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y así empezó la Semana Santa. El pueblo estaba emocionado porque por fin el Mesías había llegado y les iba a liberar del dominio romano, ser rey, establecer su reino. Y lo aclamaban y pusieron ramas de árboles en el suelo. Todos hemos visto, ¿no? Diferentes, o en película o en pinturas, como habían puesto ramas en el suelo, en el camino, para que él pudiera pasar por ahí. Le pusieron como una alfombra. Sin embargo, 5 días después, ¿a dónde estaba la gente? Él se encontraba solo, colgado en una cruz. Entonces, esta mañana vamos a mirar la cruz desde el punto de vista de Dios. ¿Qué significó a Dios Padre que su Hijo Jesucristo muriese una muerte criminal? Vamos a ir a Romanos 3, 24 a 26. Muchas personas llaman este versículo la médula del Evangelio, porque contiene el corazón, el alma del Evangelio. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Contiene 3 respuestas a la pregunta, ¿qué significaba o qué significa la cruz para Dios? Versículo 25 dice, aplaca la ira de Dios. Número 2, demuestra la justicia de Dios. Y 3, derrama la gracia de Dios. 1, aplaca la ira de Dios. Vamos a leerlo otra vez, este versículo. Versículo 25, lo tengo en varias traducciones diferentes. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos. O la Reina Valera dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Uno más. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Aquí habla propiciación, una palabra teológica, expiación, lo mismo. ¿Qué es la definición de expiación? Es el pago o reparación de las culpas mediante la realización de algún sacrificio. Una explicación fácil es aplacar la ira por medio de un regalo. ¿Cuántas veces vemos, no? Quizá tú has mandado flores a tu esposa antes de llegar a casa, ¿no? Aplacar la ira con un regalo. Pues mira, esto es mucho más importante y mucho más profundo que eso, pero aplacar la ira por medio de un regalo. A mucha gente no le gusta escuchar de la ira de Dios, no es un tema popular. Nos gusta escuchar del amor de Dios. Sin embargo, las dos cosas, la ira y el amor, fluyen de la misma naturaleza de Dios y son evidentes en la cruz.
El pecado es lo opuesto de todo lo que Dios es. ¿Y cuánto hemos visto esta semana el pecado del mundo, no? Nos rompe el corazón. Lo que hace el pecado en un corazón de alguien que hace tanto daño a otras personas. Hay personas que piensan, bueno, es que todos nacimos buenos y luego nos hemos hecho malos con el tiempo. No, más nacemos malos. Nacemos pecadores. Yo tengo una nieta de 2 años y ella muerde a los otros en la guardería cuando no les dan lo que quiere. A ver, en su casa no le han enseñado a morder. No le han dicho cuando no te dan el juguete, muerde. No, entonces ella tenía una foto de la gente en la guardería. Y yo le dije, ¿has mordido a este? Y me dice, no, a este. Hasta lo sabe muy bien, ¿no? Entonces, el pecado es lo opuesto a todo lo que Dios es y Dios odia el pecado. El pecado mata. Es lo opuesto a Dios que da vida. El pecado enferma, Dios sana. El pecado es sucio, Dios es puro. Es lo opuesto a todo lo que Dios es. Y no podemos predicar un cristianismo que da la impresión de que a Dios le da igual todo. Le da igual cómo vives, cómo actúas y cómo respetas sus mandamientos, cómo respetas su carácter. Juan el Bautista, ¿qué dijo a la gente? Dijo, oh, generación de víboras. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El amor incondicional de Dios no cancela el odio santo que Dios tiene hacia el pecado. Porque Dios es santo, le enfada, está airado con el pecado. Porque es amor, pero porque es amor, ha provisto una forma para aplacar su ira. Hay una gran ilustración de esto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da muchas pistas, hay muchas sombras de lo que iba a ser y hacer Jesús. En el día de expiación que señalaba hacia el futuro, hacia la cruz, fue una celebración cada año de los judíos. Todavía es una celebración, Yom Kippur, el día de la expiación, el día de arrepentimiento. Era cuando Dios trataba con el pecado del pueblo, cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio y la sangre derramada cubría el problema del pecado. Eso era un tipo, era una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades. En Levítico 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. El día de expiación era para el perdón de pecados, para limpiar el pecado de sus almas. En Jeremías 33:8 dice, los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Los limpiaré de toda maldad. Muchos creen que Dios perdona, pero no saben que limpia. Les limpia. Piensan que sus vidas siguen siendo marcadas por lo que han hecho y lo que se les ha hecho. No entienden que Dios no solo perdona, sino limpia, purifica. Además de perdón, hay purificación del alma. Zacarías 13:1 dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Qué metáfora más preciosa, ¿no? Una fuente de agua pura, limpia, que restaura. Esa fuente, Jesús, es la única fuente. Entonces, ¿qué pasaba en el día de expiación? Era el día más importante del año para el pueblo. Era el día cuando se trataba con el problema del pecado del pueblo. Había muchos elementos proféticos en ese día, pero vamos a hablar de uno. Ese día se cogían dos cabras, 2 chivos machos, el macho cabrío sin defecto, que representaba la perfección sin pecado. Y el sacerdote judío sacrificaba un buey primero para cubrir sus propios pecados. Esto preparaba el camino para que él pudiera sacrificar 2 cabras para cubrir los pecados del pueblo que él representaba. El primer chivo era la ofrenda por el pecado.
El sumo sacerdote mataba a este chivo inocente que representaba el sustituto o era el sustituto de los pecados, de los pecadores que se merecían una muerte sangrienta por sus muchos pecados. El macho cabrío ya no era inocente cuando tomaba toda la culpa del pecado del pueblo. Era un sacrificio de pecado y la sangre representaba vida dada como la paga del pecado. Y así Dios limpiaba su pueblo, su gente, su casa también fue limpiada o purificada de todas las transgresiones del pueblo de Israel, y la justa y santa ira de Dios era satisfecha. Esto lo llamamos la doctrina de la propiciación. La ira de Dios fue apartada, fue alejada de nosotros a causa de Cristo. Así no estamos bajo la ira de Dios. Y luego la segunda cabra, el sumo sacerdote también actuando como representante, mediador entre un pueblo pecaminoso y un Dios santo, tomaba el otro chivo, le ponía la mano mientras que confesaba los pecados del pueblo. Y este chivo, esta cabra expiatoria, era soltado para ir libre al desierto, simbólicamente llevando el pecado lejos del pueblo con él. Entonces esta doctrina, en la doctrina de la cruz, se llama la doctrina de la expiación, donde nuestro pecado es llevado para que seamos nosotros limpios del pecado. Y todo esto anuncia, predice la venida de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que media entre un pueblo pecador y un Dios santo, un sustituto perfecto, sin pecado, que murió una muerte sangrienta en nuestro lugar, que quita el pecado, que lo aleja de nosotros y no son recordados jamás. Ahora son imágenes fuertes, dadas por Dios para preparar el camino para el sacrificio supremo. Son sombras de lo que iba a hacer su Hijo para toda la humanidad. ¿Qué representa el simbolismo del día de la expiación? El pecado del mundo, el tuyo y el mío, puestos sobre Jesús, y su muerte paga el precio y aplaca la ira de Dios. Durante los otros días del año, Dios veía los 10 mandamientos como testimonio de los pecados de Israel, pero el día de la expiación, Él veía el sacrificio que cubría el pecado del pueblo. Ahora, ¿qué problema tenía este sistema? Es que era algo provisional, era algo temporal. Año tras año el sumo sacerdote se vestía ese día de lino y entraba en el lugar santísimo con sacrificio, año tras año. Pero cuando Cristo murió en la cruz, la sangre que se derramó fue como la sangre en el expiatorio, aplacó la ira de Dios, cubrió el pecado de toda la raza humana para siempre. ¿Cómo podría ser? ¿No? En el Antiguo Testamento era la sangre de animales, en el Nuevo Testamento fue la sangre de Cristo, que tiene valor eterno ante los ojos de Dios. Cuando Cristo gritó en la cruz, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Fue en ese momento la ira de Dios que fue derramado en Cristo y fue hecho pecado por nosotros. Todo nuestro pecado, el tuyo y el mío y el de todo el mundo. ¿Te imaginas ese peso? Cuando tú has pecado y tú sientes ese peso de la culpa, ¿te imaginas llevar el peso de todo el mundo? Solo el peso del pecado de esta semana, pero no, el peso de las generaciones. El peso de las generaciones antes de Cristo, el peso de las generaciones ahora. Todo ese pecado sobre Cristo. Y eso era la agonía de la cruz. Muchas personas piensan que la agonía de la cruz fue la crucifixión. Y claro, eso fue fuerte, eso fue duro, eso fue un sacrificio y una tortura. Pero lo que le hizo clamar a Cristo fue el pecado del mundo sobre él. El corazón herido de Dios fue satisfecho en la muerte de su Hijo. Cuando un pecador confía en Cristo, Cristo lo acepta. ¿A base de qué? Del sacrificio que Cristo hizo cuando murió en la cruz.
Solo un regalo de esa magnitud podría aplacar la ira infinita de Dios, porque la transgresión era tan grande. Y la maravilla de esto es que el mismo Dios que el mundo ha ofendido con su maldad y que tiene todo el derecho de estar airado, enfadado, Él es el que ofrece el regalo. El mismo Dios al que hemos ofendido es el que nos perdona. El mismo Dios al que hemos ofendido es el que abre el camino para volver a Él, dando al mundo la posibilidad de ser perdonado. Cristo, la muerte de Cristo, el regalo de Dios, aplaca su ira. Y cuando venimos a Dios por Cristo Jesús, nos encontramos con el Padre amoroso y no el Dios enfadado. ¿Qué significaba la cruz para Dios? Aplacaba su ira, demostraba su justicia y derramaba su gracia. Demuestra su justicia. Vamos otra vez a Romanos 4:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pablo dice que Dios dio a Cristo como propiciación de nuestros pecados para demostrar su justicia. Es que había un problema, porque Dios es santo, Él no puede pasar por alto el pecado. Su justicia demanda que cada pecado sea castigado, da igual el tamaño. Si Él perdonase el pecado sin castigo, ya no sería santo ni justo. Dios ya no sería Dios porque negaría su propio carácter de santidad y de perfección. Por eso un pecador no podía simplemente decir, uy, lo siento, y ser perdonado. Alguien tenía que pagar el precio de su pecado. ¿Os imagináis vosotros aquí en un sistema judicial donde toda ofensa es perdonado con un simple lo siento? Y a veces sí ocurre, ¿no? ¿Y qué hace en nosotros? ¿Qué es lo que se levanta en nosotros cuando vemos que una persona por su importancia o por su dinero o porque es alguien en el mundo se le perdona? Y a otro pobre que no es nadie se le castiga fuertemente. Hay algo en nosotros que dice, esto no es justo, ¿no? No queremos que se le perdone a un violador, un estafador, un homicida. Juzgaríamos hasta el mismo juez, juzgamos hasta el mismo sistema de justicia, porque vemos que no está bien. De hecho, cuando sueltan estas personas sin que paguen las consecuencias de su delito, que nos molestamos, decimos, no es justo, no es justo. Aún en esta vida, ¿no? Queremos que se pague un precio, queremos que la gente pague cuando han roto la ley. Cuando los criminales son liberados sin castigo, perdemos el mismo respeto a la ley. Se pierde el respeto al gobierno, al sistema. En el mundo espiritual funciona, es lo mismo. Dios tuvo que crear un plan de salvación donde Él permaneciese santo y justo y a la vez Él proviese un camino de perdón para los pecadores culpables. Tenía que haber un lugar donde la gracia y la ira se podían encontrar y ese lugar fue la cruz. Alguien preguntó, si el Padre es tan amoroso, ¿por qué no vino Él al Calvario? Y la respuesta es que sí, Él vino. Dios vino a este mundo en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, y un hombre perfecto que jamás pecó. ¿Sabes que Jesús no tuvo ni un pensamiento pecaminoso? Jesús no hizo nada malo. Sin embargo, fue tentado en todas las áreas igual que nosotros. Por eso podemos acercarnos a un sacerdote como Jesús, que fue perfecto, tentado en todas las áreas, pero sin pecado. Y sin pecado, tomó el pecado del mundo. Dios es un Dios de amor y desea perdonar a los pecadores. Esa es la gran paradoja de la salvación. Es un Dios de amor que desea perdonar y también es un Dios de santidad que no puede pasar por alto el pecado.
Entonces, ¿cómo podía Dios amar a los pecadores sin pasar por alto su pecado? Mandó a su propio Hijo para morir por los pecados del mundo. De esta forma el castigo del pecado fue suplida en Cristo y los pecadores que confiaban en Él recibían el perdón de Dios gratuitamente. Así dice Pablo que Dios es justo, castiga el pecado y justifica al pecador. En la muerte de este único hombre perfecto, todos los pecadores de la raza humana son perdonados, pasado, presente, futuro. El resultado es que todos los que creen en Jesucristo, los que le reciben, como dice en el primer capítulo de Juan, los que creen en su nombre y lo reciben en sus vidas, se encuentran con el perdón y sus pecados son perdonados para siempre. Ese es el corazón del Evangelio. La santidad de Dios demanda que el pecado sea pagado, castigado, y la gracia de Dios provee ese sacrificio santo y perfecto. Lo que Dios requiere, Él mismo suple. Así la salvación es una obra de Dios desde el principio hasta el fin. Fue concebido por Dios, provisto por Dios, y Dios lo aplica en nuestras vidas. ¿Qué significa la cruz para Cristo? Aplaca su ira, demuestra su justicia y derrama de su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Derrama su gracia en la cruz. La palabra gratuitamente significa ¿qué? Sin nada a cambio, es gratis. ¿Qué significa? No me tienes que dar nada. No, es gratis. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto significa que Dios nos salva aunque no hay razón para hacerlo. La salvación es un regalo para toda la raza humana. Es gratis. No hay nada en nosotros que causa que Dios quiera salvarnos. No hay buenas obras, no hay belleza interior, no hay gran bondad, no hay ni inteligencia especial. La salvación es un regalo. Y cuando Dios nos salva, es a pesar de quién somos, no porque somos. Una definición de la gracia es esta: la gracia es algo que necesitamos, pero que no merecemos. Dios nos declara justo cuando no merecemos su justicia. Dios salva a las personas que no se lo merecen, salva a las personas que merecen condenación, todos nosotros. Y a pesar de ellos mismos y a pesar de sus antecedentes, es por gracia y solo por gracia. Tampoco lo hace porque ve una persona y piensa, yo puedo usar esta persona en mi reino. Algunas personas eso sienten, ¿no? Bueno, Dios lo salvó a él porque él era de mucho valor y podía hacer muchas cosas. No, Dios nos ve a todos por igual. Dios no nos salva porque vio algo especial en nosotros. Somos valiosos, sí, pero ¿por qué? Por el valor que Él nos da. Eso te relaja, ¿no? Si tú estás siempre intentando ser algo, te frustras, pero cuando sabes que Dios nos acepta a todos como somos y que en nosotros no hay nada de valor, pero aún así Él nos ama, ¡qué relax! Él nos ama. No es por algo que quizá podamos hacer por Él, ni por algo que nosotros tenemos. Esto significa que cualquier persona, esté donde esté, sea quien sea, puede venir a Cristo y recibir salvación. Nadie tiene ventaja. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Es difícil creer, ¿no? Preferimos trabajar para nuestra salvación, pero el regalo de salvación no nos cuesta nada, aunque le costó todo a Cristo.
El Señor nos dice, tómalo por fe, es tuyo, es gratis. Para ti no tiene costo, ya lo he pagado por ti. Sin embargo, intentamos pagarlo, queremos pagarlo. Pensamos que tenemos que portarnos mejor y mejor y mejor. Y recibimos la salvación por gracia, parece, y al día siguiente pensamos que tenemos que mantener la salvación por obras. Dios nos lo da. Como hemos dado un ejemplo una vez, imaginaros que yo y Maribel vamos a tomar un café, ¿no? Y Maribel va y paga los cafés. Y luego voy yo y digo, quiero pagar mi café. Y la mujer dice, es que ya lo pagó su amiga. No, pero yo lo quiero pagar. Pero es que ya lo pagó su amiga. Pero yo lo quiero pagar. Y la mujer diría, la que está cobrando diría, señora, ya se lo pagaron. No sería justo cobrarte 2 veces. Sin embargo, el precio haya sido pagado. Y nosotros queremos pagarlo de nuevo. ¿Y cuánto vemos esto, no? Durante esta semana. El Hijo de Dios ha hecho la propiciación. Él ha aplacado la ira de Dios, derramó su sangre y lo que antes fue un lugar de juicio, ahora es un lugar de expiación para personas como tú, personas como yo. ¿Y qué tenemos que hacer para ser salvos? Tengo que ser santo, tengo que ser bueno, tengo que cambiar mi manera de actuar antes de recibir la salvación. No, Romanos 3:24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Hay personas que están esperando cambiar antes de recibir el perdón, porque pensamos que Dios nunca nos va a perdonar hasta que no lo merecemos, pero no es así. Dice que lo dio libremente, que lo dio gratuitamente. Y nos parece difícil, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Nuestro corazón humano se revela ante la gracia. Se libera ante la salvación libremente dada. Pero sin embargo, así lo tienes que aceptar. Así lo tienes que aceptar. O lo aceptas libremente o no lo aceptas. Isaías 53:6 dice, todos nosotros descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. En la cruz se encuentra la gracia, en la cruz se encuentra la ira. Desde que se destruyó el templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ahí cesaron los sacrificios. Y yo estaba leyendo un blog de una amiga mía judía, ¿no? Judía mesiánica, y decía que todavía se observa el Yom Kippur, ¿no? Todavía toman ese día de arrepentimiento y se arrepienten por sus pecados y luego esperan que su buen comportamiento les va a limpiar y les va a dar como una pizarra en blanco para empezar el año. Esperan que sus obras, que tengan más obras buenas que malas. Ahora, algunos judíos ultraortodoxos sacrifican una gallina en un ritual que se llama caparot y dicen estas palabras: este es mi intercambio, este es mi sustituto. Esta gallina irá a la muerte y yo proseguiré a una vida larga y de paz. ¿Y cuántas culturas, cuántas religiones buscan alguna forma de pagar por sus pecados? ¿Ves? Alrededor del mundo, hasta las religiones más sencillas, más paganas, hasta lo más complicado. ¿Cuánto vemos en España este fin de semana? Gente intentando pagar por su culpa, flagelándose, haciendo penitencias que no son necesarias. Yo quiero pagar por mi café una vez más. Ya se pagó. No, yo quiero pagar. Ya se pagó. Pero yo quiero pagar. Tonto, ya se pagó. Ya se pagó. Y nosotros podemos andar en ese regalo que Dios nos ha dado porque le costó mucho. Le costó mucho. Fue un precio alto por tu pecado y por mi pecado. Y lo podemos recibir. Recibir. Pero nosotros podemos regocijarnos. Podemos regocijarnos en el sacrificio hecho por el Mesías. Él pagó el precio. No tenemos que matar una gallina, no tenemos que flagelarnos.
flagelarnos, a Él ya lo flagelaron. A Él ya lo mataron. Y Él nos lo ofrece libremente en esta mañana. Fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Cómo es justo? Porque ya lo pagó. Y ahora no nos cobra, porque ya lo pagó. Fiel, porque así es Él. Él es fiel a su palabra. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y Él ha provisto este sacrificio perfecto. Entonces, en esta Semana Santa, a lo mejor te vas a ir de viaje, me parece muy bien. A lo mejor vas a hacer muchas cosas. Pero toma esta semana. Lee la pasión de Cristo. Toma más tiempo en la palabra. Tienes más tiempo si te dan vacaciones. También toma un tiempo para examinar tu vida. Es bueno examinar nuestras vidas. No para flagelarnos, sino para recibir perdón y salvación todos los días. Y andar en lo que Cristo nos ha hecho por nosotros. Así que esta mañana ha sido bueno repasar lo que muchos ya sabemos, porque caemos tan rápido en intentar salvarnos a nosotros mismos cuando Él ya pagó el precio. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados, este es el momento perfecto. Domingo de Ramos del 2017, tú puedes decir, ese día yo entregué mi vida, yo pedí perdón por mi pasado, pedí perdón por mis pecados y recibí la limpieza de la sangre de Jesucristo y me dio una vida nueva, me recibió en su familia, puso mis pies en el camino correcto. Vamos a recordar. Primero vamos a recordar que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Recuerda lo que le ha costado a Dios. Dios es un sacrificio perfecto. Y recuerda que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y si Dios te ha perdonado ya, si tú hayas recibido el perdón de Dios y tú estás andando con la culpa de lo que hiciste, Cristo te dice, ya lo pagué. Ya lo pagué, ya lo pagué. No lo tienes que pagar otra vez. Señor, te amamos en esta mañana. Te amamos. Reconocemos el pecado y reconocemos tu perdón. Que tú nos limpias, que tú nos liberas, que tú levantas nuestra cabeza, que tú nos quitas la vergüenza y tú nos ayudas en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué no vamos a darle gracias por su perdón? Simplemente dile gracias por tu perdón. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por tu sangre derramada por mí. Gracias, gracias, gracias. Amén.